Era un miércoles común y corriente. Salió de clases igual que siempre, abrazó rápido a sus compañeros, se despidió, hasta mañana, y se dirigió al estacionamiento. Tenía 25 años, una sonrisa fácil y planes para el día siguiente. Nadie que la vio esa noche notó nada diferente. Parecía tranquila, no iba arreglada como cuando tenía algo después de la escuela. Esa noche iba directo a su casa. Era un miércoles cualquiera. No lo era. Sahara Tormos nunca llegó a su casa. Y cuando el mundo empezó a darse cuenta de que algo había salido muy mal, el caso que se fue develando ante los investigadores no sería una desaparición más. Se convertiría en uno de los crímenes más perturbadores y calculados que esa pequeña ciudad del sur de Brasil había visto jamás. Un crimen que involucra amistad, envidia, un brazalete electrónico y un plan ejecutado con una frialdad que todavía pone los pelos de punta a quien se acerca a los detalles. Pero para entender lo que pasó esa noche de febrero de 2025, primero hay que entender quién era Sahara y quiénes eran las personas a su alrededor. Sahara Tormos era el tipo de persona que uno nota cuando entra a un cuarto, no por el ruido que hacía, sino por la presencia que cargaba. Sus amigos la describen como una mujer con un humor constante, siempre lista con una palabra de aliento, siempre dispuesta a escuchar. Una de ellas dijo que desde el momento en que conoció a Sahara, sintió que se sentía atraída hacia ella, como si esa energía fuera algo raro y genuino, y lo era. A los 25 años, Sahara estaba construyendo su vida con sus propias manos. Estudiaba biomedicina en una universidad privada en las noches, trabajaba como gerente de una tienda durante el día y aún así encontraba tiempo para crecer como influencer en redes sociales. Pagaba ella sola su colegiatura, había comprado su propio carro, recientemente se había mudado a un lugar nuevo, un arranque deliberado, lejos de una relación que se había vuelto una carga. Había obtenido una orden de restricción contra un exnovio, un capítulo que claramente quería cerrar para poder abrir mejores. En redes sociales era auténtica, publicaba sobre su rutina, sus entrenamientos, sus tratamientos de belleza, sus logros chicos y grandes. Estaba hiperconectada, en el mejor sentido que esa palabra todavía puede tener. Representaba a una generación que vive en voz alta, que documenta, que comparte. Tenía seguidores que genuinamente seguían su vida. Y como parte de esa vida expuesta, tenía un acuerdo comercial con una esteticista que le hacía sus tratamientos y que se beneficiaba enormemente de esa visibilidad. El nombre de esa esteticista era Pamela. Pamela da Silva Campos tenía 26 años, uno más que Sahara, y dirigía una clínica de belleza especializada en extensiones de pestañas que operaba en 2 locales en el centro de la ciudad. En la superficie, era una joven profesionista, una emprendedora construyendo su negocio. Debajo de esa superficie, el panorama era mucho más complicado. Pamela ya había sido condenada por narcotráfico y a principios de 2025 cumplía su condena bajo arresto domiciliario, lo que significaba que llevaba un brazalete electrónico en el tobillo, un dispositivo que registraba cada paso que daba, cada lugar al que iba, cada momento. Las dos se conocían desde 2023. El acuerdo que hicieron era sencillo y, en el mundo de las redes sociales, completamente normal. Sahara se haría sus tratamientos en la clínica de Pamela y, a cambio, publicaría los resultados para sus seguidores, mencionando el trabajo de la esteticista. Un trueque. Tú me arreglas, yo te promociono, todos ganan. Era el tipo de trato que ocurre miles de veces al día en el mundo de los influencers. Y por un tiempo funcionó. Las fotos de Sahara viéndose guapa, dándole crédito al trabajo de Pamela, generaban interacción real. Pero había un detalle que, con el tiempo, quizás empezó a picar. En los videos, las publicaciones, las fotos, la cara que aparecía era la de Sahara. Era su cara la que recibía halagos. Era su apariencia la que atraía los comentarios entusiastas. El trabajo era de Pamela, sí, y Sahara siempre le daba crédito, pero el brillo, la atención, los elogios, todo caía sobre la influencer. El nombre de la clínica aparecía, pero a Sahara era a quien la gente recordaba. En algún momento, la sociedad se enfrió.
En enero de 2024, Pamela le mandó un mensaje a Zahara que quedó sin respuesta. Por meses, el contacto entre ellas casi desapareció. Luego, varios meses después, Zahara respondió. Dijo que la última vez algo la había molestado. Nunca quedó claro qué. La colaboración se retomó, aparentemente en terreno más inestable que antes. Y luego el silencio entre ellas comenzó a crecer de nuevo, esta vez de una manera diferente. De un lado, una mujer joven avanzando con su vida. Del otro, una mujer cargando una condena penal, un brazalete en el tobillo y algo muy oscuro creciendo por dentro. Mientras tanto, Bruno Martini Vieira entró a la historia. Con 28 años, era el novio de Pamela. Se mantuvo en segundo plano por mucho tiempo, casi una figura invisible en esta dinámica, pero se convertiría en una pieza crucial de lo que se estaba planeando, porque había un plan, y había comenzado mucho antes de esa noche de febrero. El 10 de enero de 2025, Zahara empezó a recibir mensajes. Venían de un número desconocido con clave de área regional, un número que ella no reconocía. Los mensajes no eran neutrales, eran insultos, amenazas de muerte, repetitivos, incesantes, inquietantes. Alguien estaba intentando intimidarla, y ese alguien no quería ser identificado. Zahara lo reportó a la policía. Dijo que no sabía quién mandaba esos mensajes. Su familia tampoco lo sabía. Sus amigos tampoco. El número había sido creado específicamente para evitar ser rastreado, usando una tarjeta SIM de prepago comprada del otro lado de la frontera para dificultar la identificación lo más posible. Quien fuera que mandaba esos mensajes conocía bien el mundo digital y sabía cómo esconderse dentro de él. Durante semanas, las amenazas continuaron. Entre 60 y 90 días antes del crimen, Zahara vivía con ese peso. Alguien la odiaba lo suficiente como para amenazar su vida repetidamente, y ella no tenía idea de quién. Al mismo tiempo, sin que Zahara lo supiera, la investigación posterior revelaría que el número anónimo tenía conexiones con direcciones IP vinculadas a la cuenta de Pamela, la esteticista que conocía desde 2023. La mujer que le había hecho las pestañas, que había recibido promoción en sus redes sociales, que había intercambiado mensajes amistosos con ella durante más de un año, era ella quien mandaba esas amenazas de muerte. Y mientras mandaba amenazas desde su celular, Pamela estaba planeando algo más concreto. Visitaba regularmente un campo de tiro ubicado cerca de una zona remota, mal iluminada y casi desierta, con vegetación densa. Sabía disparar. Había fotos de ella disparando una pistola durante las prácticas, y había un revólver calibre .38 que estaba a punto de entrar en la historia. La investigación posterior también revelaría que Pamela sabía todo sobre la rutina de Zahara. Sabía dónde vivía, sabía dónde trabajaba, sabía a qué gym iba, sabía qué carro manejaba. Tenía un mapa completo de la vida de esa mujer joven, construido probablemente durante meses de vigilancia silenciosa y monitoreo de las redes sociales donde Zahara lo publicaba todo. El plan se estaba armando pieza por pieza. La mañana del 26 de febrero de 2025, las cámaras de seguridad captaron un vehículo negro dando vueltas lentamente por la zona cercana a la casa de Zahara. El carro pasaba, daba vuelta, regresaba. Era reconocimiento, una verificación final de rutas y tiempos. El vehículo estaba registrado a nombre de Pamela. A las 6:43 de la tarde, Zahara salió de su casa y manejó al campus. Estacionó en una calle cercana, como solía hacerlo. Fue a su clase de biomedicina, se sentó con sus compañeros y participó como cualquier otra noche. Parecía tranquila, dirían después sus compañeros. No iba arreglada para salir después, solo quería llegar a su casa. Las cámaras internas de la universidad la captaron saliendo del edificio al terminar la clase. Fue la última imagen de ella con vida que registraría cualquier cámara. Afuera, en el estacionamiento, Pamela estaba esperando. Según la reconstrucción de la policía, cuando Zahara llegó a su carro, Pamela fingió tener un problema con el suyo y le pidió que la llevara. Era alguien que conocía, una socia de 2 años, una mujer que le había tocado la cara, le había hecho tratamientos de belleza, había recibido su promoción en redes sociales
Había intercambiado mensajes con ella durante más de un año. No había razón para sospechar. Sahara dijo que sí. Subieron juntas al carro. A través de las cámaras de tráfico, los investigadores pudieron reconstruir lo que pasó después. El vehículo de Sahara se dirigió de regreso hacia la colonia donde vivían ambas mujeres, deteniéndose en una calle cercana a sus casas. El carro se orilló y se quedó ahí unos 5 minutos. En esos 5 minutos todo cambió. La policía cree que fue ahí, en esa calle parcialmente iluminada, en una noche que por fuera parecía cualquiera, donde Pamela sacó el revólver, lo apuntó hacia Sahara, dio una orden. La joven fue forzada a moverse al asiento trasero y a atarse las piernas con cinta canela. Luego, todavía a punta de pistola, Pamela le ató los brazos con la misma cinta. Ese detalle específico, las huellas de Pamela encontradas solo en la cinta alrededor de las manos, no en la de las piernas, anclaría después el informe forense que confirmó exactamente esta secuencia de eventos. En algún momento, una persona bajó del carro. Pamela tomó el volante y el carro de Sahara Tormos, con Sahara en el asiento trasero, amarrada y viva y aterrorizada, tomó una ruta que Pamela conocía bien. Mientras tanto, Bruno había ido al campus a recoger el carro de Pamela, como habían acordado. Manejó el vehículo negro. Las cámaras de seguridad lo captaron en varios puntos de la ciudad, siguiendo una ruta paralela. Pamela tomó la carretera principal para salir de la ciudad. Dobló hacia un camino de terracería con poco tráfico y se internó 2 kilómetros en una zona oscura y aislada de monte, muy cerca del campo de tiro al que iba seguido. Un lugar que conocía. Eran poco más de las 10 de la noche del 26 de febrero. Con la puerta trasera derecha abierta, Sahara recibió 2 disparos en el lado derecho del cuerpo. Luego Pamela rodeó el carro, abrió la puerta trasera izquierda y disparó 3 veces más. 5 disparos en total, todos a quemarropa. 3 proyectiles quedaron en el cuerpo. Uno atravesó el cráneo y fue encontrado alojado en el panel de la puerta. Uno quedó contra la columna vertebral. Sahara Tormos murió ahí, en ese tramo de árboles, a pocos kilómetros del campus donde había estado estudiando esa misma noche. Pamela huyó a pie. Bruno la esperaba a unos 100 metros. Antes de irse, Pamela agarró la mochila de Sahara, la laptop, el celular, destruyó la licencia de manejo de Sahara y se fue a su casa. Las cámaras de seguridad registraron a la pareja llegando a su domicilio poco antes de la medianoche de ese mismo día. La mamá de Sahara, Anamir Tafarel, no había podido comunicarse con su hija ese día. Un hueco en la comunicación no era del todo inusual, pero lo que llamó su atención fue el silencio en redes sociales. Sahara estaba hiperconectada, publicaba constantemente. El silencio digital era en sí mismo una alarma. El 27 de febrero, Anamir fue a la casa de su hija. Lo que encontró ahí la paralizó. Los gatos de Sahara estaban afuera, sin comida. Sahara amaba a esos gatos, nunca los habría dejado así. En ese momento, con la claridad dolorosa que solo conocen los papás, la mamá entendió que algo había salido muy mal. Se levantó el reporte de persona desaparecida. Comenzó la búsqueda. El carro de Sahara fue identificado como una pista clave, y a mediados del 28 de febrero, casi 40 horas después del crimen, la policía localizó el vehículo en una zona de cultivos cerca del distrito de Remanso Grande. En el asiento trasero, con manos y pies amarrados con cinta canela, estaba el cuerpo de Sahara Tormos. La ciudad se quedó paralizada. Las primeras líneas de investigación fueron las obvias. Tenía una orden de restricción contra un exnovio. Fue llamado de inmediato para declarar. Proporcionó una muestra de ADN y fue investigado a fondo. La evidencia no apuntaba hacia él. También estaba la posibilidad de un robo que salió mal, ya que algunas de sus pertenencias faltaban, o un secuestro que se salió de control. Los investigadores mantuvieron varios frentes abiertos, y entonces comenzó el trabajo forense. La escena del crimen era, al mismo tiempo, reveladora y perturbadora. El trabajo del equipo forense fue meticuloso, y lo que encontraron cambió por completo el rumbo de la investigación. Huellas dactilares. En el maneral interior de la puerta del carro, en la cinta canela que amarraba las manos de Sahara,
huellas que no pertenecían a la víctima, huellas de alguien que había tocado esos objetos sin preocuparse o sin darse cuenta de que estaba dejando su firma en el crimen. Pero el detalle más sorprendente ni siquiera era ese. Durante el análisis de la escena y la ruta del vehículo, los investigadores detectaron algo inusual. Una señal de monitoreo electrónico había estado presente en los mismos lugares, a los mismos tiempos, que el carro de Zahara desde el momento de su desaparición hasta donde se encontró su cuerpo. Era la señal de un brazalete electrónico. Un brazalete electrónico registra exactamente dónde está quien lo porta, hora por hora, minuto a minuto, y esa señal había trazado involuntariamente un mapa perfecto del crimen. Cuando los investigadores cruzaron esa señal con la base de datos de personas monitoreadas en la zona, llegaron de inmediato a un nombre: Pamela da Silva Campos, 26 años, esteticista, condenada por narcotráfico, cumpliendo su condena bajo arresto domiciliario, la socia comercial de Zahara Tormos. La policía fue a ver a Pamela. Le preguntaron cuándo había visto a la víctima por última vez. Dijo que había pasado un tiempo. Su respuesta tenía la seguridad de alguien que cree haber borrado sus huellas. Pero había un problema. En realidad eran dos problemas: las huellas dactilares y el brazalete. Pamela había intentado interrumpir la señal del dispositivo en algún momento, lo que solo encendió otra alarma para los investigadores. El intento de suprimir la señal era, en sí mismo, una confesión implícita. Con la evidencia física en mano, la investigación avanzó por 3 pistas simultáneas: análisis de las grabaciones de cámaras de seguridad, forense de huellas y ADN, y medidas ordenadas por el juez, como la confiscación de registros telefónicos, y cuando esas 3 pistas empezaron a converger, el panorama que emergió fue devastador. Las cámaras contaron la historia que Pamela había intentado borrar: el carro negro circulando la colonia de Zahara horas antes del crimen, el vehículo estacionado cerca del campus durante la clase, la ruta paralela que siguió Bruno mientras Pamela ejecutaba el plan, el regreso de la pareja a su casa poco antes de la medianoche. Los registros telefónicos confiscados revelaron la tarjeta SIM de prepago extranjera usada para las amenazas, con direcciones IP conectadas a las cuentas de Pamela. También revelaron mensajes que ella le mandó a su hermana poco después del crimen, mensajes que describían a Zahara con un vocabulario de odio crudo y visceral: bajo tierra, que se quede ahí. Ese demonio se va a pudrir con los gusanos. Las palabras de alguien que no había matado por impulso, las palabras de alguien que había planeado, ejecutado y en ese momento celebrado. También había conversaciones entre Pamela y Bruno sobre conseguir prestado un revólver calibre .38, la pistola usada en el crimen, y había una pieza más que vinculaba a Bruno: la laptop de Zahara, robada la noche del crimen, estaba en su poder. La cuenta de correo de la víctima seguía con sesión abierta en el dispositivo cuando fue localizado. La investigación estableció la recepción de bienes robados y Bruno sabía exactamente lo que tenía. En mensajes de texto, le decía a su novia que hiciera algo con la laptop porque la mamá de ella había estado preguntando por ella. Un mes después del crimen, la policía tenía suficiente. Pamela fue localizada y detenida en otro estado, donde ya enfrentaba cargos separados. Bruno fue interceptado en su ciudad durante un operativo policial. Ambos quedaron en prisión preventiva. Durante su declaración, Pamela no dijo nada, ni una sola palabra sobre el crimen, su derecho constitucional, usado como escudo. Su defensa emitió un comunicado diciendo que cualquier juicio público era prematuro y que su compromiso era preservar los derechos de Pamela hasta que se dictara una resolución judicial definitiva. Bruno habló. Dijo que no sabía nada, que solo había respondido a la petición de su novia de ir a recoger su carro, que la había encontrado caminando sola en una zona aislada a altas horas de la noche y que ella no le había explicado nada, que estaba preocupado porque no se suponía que estuviera afuera a esa hora con el brazalete, que no conocía la zona, que era inocente. La mamá de Bruno respaldó la versión de su hijo, diciendo que había sido influenciado por Pamela, que ella era celosa y controladora, que Bruno era inocente,
lo afirmó sin rodeos. El abogado de Bruno describió los cargos como una narrativa fantástica y criticó la exposición mediática del caso, acusando a la fiscalía y a la mamá de Sahara de buscar reflectores para alimentar una historia que, en su opinión, no tenía bases en lo que respectaba a su cliente. Pero la evidencia existía. La señal satelital que ubicaba el correo de Sahara en la dirección de Bruno existía. Los mensajes de texto sobre la laptop existían. El carro negro en las cámaras de seguridad existía. Y el regreso de la pareja a su casa minutos después del tiempo estimado de ejecución existía. Durante un receso en una audiencia de custodia, los dos fueron grabados hablando. Pamela le dijo a Bruno que ya había solicitado los trámites de concubinato dentro del penal para asegurar los derechos de visita. Bruno estuvo de acuerdo. Era una conversación pragmática, casi burocrática, sobre cómo organizar la vida dentro del sistema penitenciario. La frialdad de ese intercambio contrastaba brutalmente con lo que Anamir, la mamá de Sahara, estaba viviendo del otro lado. Anamir se había despedido de su hija en un cajón cerrado. No había tenido tiempo de procesar lo que había pasado antes de que todo ya hubiera pasado. Conservaba la casa donde Sahara había vivido apenas 3 meses como si fuera un santuario, cada objeto en su lugar, cada recuerdo intacto. Decía que pensaba en su hija en cada momento, en todo lo que hacía. Y dijo, con una claridad que duele escuchar, que los sospechosos, aunque fueran condenados, seguirían pudiendo ver a sus familias. Ella nunca volvería a tener eso. Los fiscales acusaron a Pamela de 6 cargos: homicidio agravado, robo de la mochila que contenía la laptop y el celular, amenazas criminales durante la campaña de mensajes anónimos que duró meses, acceso no autorizado a un dispositivo digital, destrucción de un documento por haber destrozado la licencia de manejo de Sahara y acoso criminal vinculado al número de prepago extranjero rastreado hasta sus direcciones IP. Bruno fue acusado de homicidio agravado y recepción de bienes robados. El cargo de homicidio agravado está sustentado, entre otros elementos, por la forma en que se cometió el crimen. Sahara estaba amarrada, sin posibilidad de defenderse o escapar, completamente indefensa. 5 disparos a quemarropa, incluyendo disparos en la cabeza. El investigador principal del caso señaló que la manera en que se cometió el crimen decía mucho sobre la intención detrás de él. No era solo matar, había algo más allá de eso. Un odio expresado en la brutalidad de los disparos contra alguien que no podía moverse. Si Pamela es condenada por todos los cargos, enfrenta entre 17 y 45 años y medio de prisión, con posibilidad de condiciones reducidas después de 10 años en un penal de máxima seguridad. Bruno enfrenta entre 13 y 34 años, con una reducción potencial después de 8 años. La pregunta que todavía no tiene respuesta oficial es el móvil. El investigador principal reservó esa información, afirmando que la investigación seguía en curso y que otras personas podrían estar involucradas. La policía había trabajado desde el principio con la suposición de al menos 3 personas involucradas, dado que la logística del crimen, un vehículo de apoyo y 2 rutas paralelas, requería un mínimo de 2 participantes coordinados. Y la posibilidad de que alguien haya encargado o incentivado el crimen no ha sido descartada del todo. Pero lo que los hechos narran, incluso sin una confesión, es una historia que mucha gente reconoce en sus formas más silenciosas. 2 mujeres jóvenes. Una sociedad que parecía simbiótica pero ocultaba un desequilibrio. Una aparecía, crecía, brillaba. La otra trabajaba, entregaba, pero se quedaba en segundo plano. Una tenía una vida que parecía ir en ascenso: casa nueva, carro propio, colegiatura pagada con su propio esfuerzo, presencia creciente en redes. La otra tenía una condena penal, un brazalete en el tobillo y un negocio cuya visibilidad dependía enteramente de la cara de otra persona. Durante meses antes del crimen, Pamela le mandó amenazas de muerte de forma anónima a la mujer a quien había atendido en su clínica. Planeó con anticipación, reconoció la zona, se coordinó con su novio, eligió el arma, eligió el lugar, esperó en el estacionamiento del campus y jaló el gatillo. Este no fue un crimen de impulso, fue un crimen de intención. Sahara Tormos
Tenía 25 años, pagaba su propia colegiatura, tenía sus propios sueños. Había dejado una relación abusiva y construido una vida nueva desde cero. Amaba a sus gatos con el tipo de devoción que hace que la gente entienda de inmediato que algo está mal cuando los encuentran afuera sin comida, porque ella nunca los habría dejado así. Tenía amigos que recuerdan su buen humor como algo que calentaba cada cuarto al que entraba. Tenía un hermano que dijo después que una parte de él había muerto junto con su hermana. Le daba crédito a la esteticista. Decía, miren qué bonita quedé, y es gracias a ella. Lo hacía con genuinidad, como parte de un trato que honró. No tenía idea de que del otro lado de ese acuerdo, alguien la observaba con ojos muy distintos. El juicio de Pamela y Bruno está programado. Ambos han sido formalmente acusados. La historia que las cámaras contaron, las huellas dactilares confirmaron, y el brazalete registró minuto a minuto, ahora se presentará ante un jurado. Pamela sigue en silencio. Anamir conserva la casa donde vivió su hija como un santuario. Cada objeto en su lugar, como si el tiempo pudiera suspenderse dentro de esas paredes, como si la memoria pudiera mantenerse intacta mientras todo afuera sigue avanzando. Y Sahara Tormos, que salió de clases un miércoles por la noche diciendo adiós, hasta mañana, sigue siendo recordada por quienes la conocieron como alguien que iluminaba cada espacio al que llegaba. Una mujer joven que trabajó por su propio futuro y nunca pudo vivir la mayor parte de lo que había planeado. El mañana que prometió nunca llegó, pero su historia no ha sido olvidada.